Bien. Bueno, amados hermanos, aquí entramos a ver las proporciones magníficas que el Eterno ha hecho con su pueblo. El Eterno es grande, maravilloso, y Él desde un principio ha tenido este plan de querer llevar a su pueblo a obedecerle, a guardarle, pues Él es nuestro creador. Él nos ha dado lo mejor y vemos su manifestación a través de los siglos y su bondad. Vemos cómo a través de las aliyot, o las parashot más bien, de la Torá, vamos aprendiendo la bondad y la severidad de nuestro Abacadosh. De esa misma manera nosotros podemos ver en nuestra propia vida. Ahora que entendemos y hemos llegado al conocimiento de la verdad, pues sabemos que si nosotros no nos aferramos a él, pues ya nos vamos a dar cuenta de dónde vienen las consecuencias. Es lo importante. Ese compromiso que el Eterno desde un principio, cuando le plació en su corazón llamar a Abraham, hacer ese llamado a un goy, a un hombre pagano, para darle una visión, para darle un propósito, es importante que nosotros comencemos a reflexionar en esta situación. ¿Por qué? Porque si tú te dices ser llamado pueblo de Israel, la necesidad de nosotros compenetrarnos con la palabra y recibir su mensaje a diario, tras cada aliyá, cada parachá, que nos va a edificar en su palabra y para conseguir ese propósito que el Eterno tiene desde un principio, que ha sido en su corazón de vivir dentro de nosotros. La importancia de esta festividad de Shavuot es de suprema excelencia. ¿Por qué? Porque si vemos en la menorá que tiene 7 brazos, el brazo del medio está representando a esa festividad de Shavuot. Sabemos que quedó como en la mitad, como algo pendiente, y reconocemos de que el pueblo falló, ¿sí? Hubo una interrupción en ese deseo del Eterno de una vez y para siempre restaurar lo que se ha vivido desde el Edén. Si el pueblo de Israel hubiera acatado, si el pueblo de Israel hubiera aceptado, tal como lo dijo, ¿no? Como se comprometió en esa Ketubá de obedecer, escuchar y hacer lo que el Eterno decía, pues simplemente estaríamos en la eternidad, estaríamos en la eternidad. Pero el Eterno sabe que somos débiles y que nuestra debilidad en la carne, pues, ha llevado a que ese momento culminante de estar unido a Él, pues se atrase. Pero gloria al Eterno, porque estamos viviendo momentos y tiempos difíciles, cruciales en la historia, y que todo marca que la venida de nuestro Mashiach está muy pronta a suceder. Por eso la necesidad y el llamado urgente de todo pastor, de todo líder, de todo ministro, de todo maestro, que se esfuerza, que trabaja y quiere llevar ese mensaje para que todos acaten la voz del Eterno. Ese es el llamado que el Eterno ha hecho, así como lo hizo a Moshe aquel día, cuando recibió ese mensaje allá en la montaña. Él le da esa directriz, dice, ve al pueblo y diles, ¿sí? Muéstrales el camino, muéstrales lo que yo voy a hacer en ellos. Eso es mi deseo. Ese matrimonio también es representado en las bodas judías. En las bodas judías vemos también que han hecho una copia de lo que es esa ceremonia hermosa entre un hombre y una mujer, rememorando ese tiempo de nuestro Abba allá en el Sinaí. Amados hermanos, hoy es ese día de renovación de votos. Esta gran oportunidad en el día de hoy de Shavuot es esa oportunidad que el Eterno nos da eh, de acercarnos más a Él, de decirle sí, de decirles Naaseh Benishma. Padre Eterno, lo que tú digas, eso haremos. ¿Sí? Lo que el pueblo una vez hizo allá al pie del monte, recordémoslo hoy y no le fallemos más al Eterno. Ese llamado es a aferrarnos a Él, de serle fieles a Él. Sabemos que la infidelidad causó que el pueblo de Israel no pudiera disfrutar de esa unidad para siempre eterna, pero la propuesta está allí. La propuesta del Eterno la ha hecho desde su corazón, desde la eternidad. Ese es el día en que decimos sí alaba, hoy día de Shavuot, digámosle sí alaba.
En Juan 14:15, amados hermanos, si me acompañan allá, Juan 14:15, para los que están aquí en holandés, Johanan 15, 15. Dice la palabra así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un verso que ahora en Raíces Hebreas lo hemos aprendido y lo conectamos mucho con la obediencia, algo que de pronto no teníamos en el sistema religioso. Pensábamos que obedecíamos, pero ahora por medio de esta conmemoración que vemos del Ruach HaKodesh, quien es el que nos abre los ojos, quien nos lleva a obedecer la Torah. El recibir el Ruach HaKodesh es importante en cada individuo, en cada persona que viene al conocimiento de ese creador, del creador eterno. Si en el Ruach HaKodesh simplemente vivimos nuestras vidas como ente, como algo en la deriva, como un barco a la deriva, vamos sin rumbo, pero el Ruach HaKodesh es el que nos lleva a ese rumbo que es dar en el blanco, que es en la Torah. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nos vamos a 3.300 años atrás, es lo mismo que el Eterno le estaba diciendo al pueblo. Si ustedes obedecen mis mandamientos, yo haré de ustedes una nación, un reino de Coanín, un reino de sacerdotes. Así que ese debe ser nuestro anhelo, alcanzar esas promesas, amados. Las promesas de la propuesta está allí. El Eterno aún sigue anhelando que su pueblo regrese. Eso de que la Torah ya no, que Israel ya no hace parte del plan de Elohim, eso es una gran mentira, amados hermanos. Sabemos, ya lo conocemos, sé que estoy hablando a gente que ya ha entrado y hay algunos nuevos que necesitan entender esto y absorberlo, de que ese compromiso que ha hecho con el Eterno es con el pueblo de Israel. Por eso nuestro Mashiach dice que él solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, después de escuchar la voz del Eterno, el pueblo sintió miedo. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 18, podemos leer porque nos vamos a concentrar en el capítulo 20, porque he empezado con Éxodo 20, amén. En el CEDER ustedes van a ver otro tema en el punto 13, pero el Eterno me guió a primero empezar con ese encuentro, ¿sí? Y las palabras que el Eterno expresa a su pueblo, allí en Éxodo capítulo 20, el libro Shemot, a los que vamos aprendiendo palabras en hebreo, Shemot, nombres. Verso 18 dice así: todo el pueblo observaba. Ustedes imagínense, cierren sus ojos por un momento y piensen en ese momento. Acá tengo una imagen de llamas, humo, truenos, ¿cierto? Ese momento, claro, es algo nuevo para ellos, es algo impresionante. O sea, eso nos demuestra la santidad, el poder, la magnificencia de nuestro Abba. Y eso que solamente pudieron ver algo, no todo lo que el Eterno realmente es. Así que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, el sonido del chofar, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué los llevó a ellos a echarse atrás o a sentir ese temor? Amados hermanos, yo quiero decirle a aquellos que son nuevos, primeramente para que ustedes se sientan animados y prevenidos, primeramente porque vendrán voces que le dirán que están mal, que están en una secta, que esto es un engaño, que han caído de la gracia, como todos podemos contar aquí, de los que ya llevamos un tiempo, que son las mismas palabras que se usan, pero el enemigo usa esas palabras para desanimar. En este caso, el Eterno estaba hablando al pueblo y sintieron ese temor por eso mismo, porque uno delante del Eterno no se siente insignificante. O sea, ¿qué somos nosotros? Como dice el Salmo 18, el Salmo 8, creo que habla sobre qué no somos nosotros, qué es el hombre para que tú te acuerdes de él. Ese temor de ver esa santidad, esa gran santidad. Recordemos que las experiencias que tuvieron algunos cayeron a sus pies como muertos, dice Juan, cuando estaban en el Apocalipsis, dice, caí a sus pies como muertos. Ese es el esplendor de su santidad. Es impresionante. Entonces, ¿qué llevó al pueblo? De pronto el mismo temor de decir, esto es demasiado para nosotros. Nosotros no podemos resistir esto.
¿sí? O a esas voces para los nuevos que estaba diciendo. Usted está mal allí, eso no está bien, usted cayó de la gracia, usted ahorita tiene que vivir por amor, usted ya es salvo, no tienes que hacer nada, simplemente deja que Jesús viva en tu corazón. Estas cosas te pueden desanimar, pueden hacerte echar atrás de venir a la verdad, porque el pueblo estaba ahí en ese monte esperando esa revelación, esa palabra del Eterno. Y el Eterno eso es lo que quiere hacer en cada vida que viene a Él, ¿cierto? Pero no es echarse atrás como hizo el pueblo. ¿Eh? Entonces, el paso, por ejemplo, a nosotros, muchos de nosotros aquí empezamos en el catolicismo y pasamos del catolicismo y la pensamos, ¿qué es esto nuevo? Porque estos locos están danzando, cantando y aleluyas. Cuando dimos ese paso, pues vimos quienes estaban detrás diciendo, esto está mal, usted no tiene que volverse a bautizar, esto es, ¿qué es eso? Eso es una secta, usted tiene que guardar los valores, lo que se le enseñó aquí en tradición. Ese temor de dar ese paso de fe. Y muchos dimos ese paso y salimos y tuvimos críticas y tal vez también problemas, pero una vez llegamos al camino de la Torá, hay que volver a dar ese paso, salir del sistema religioso, del cristianismo, dar ese paso a conocimiento de la Torá, a la obediencia de la Torá. Y se siente un cierto temor porque hay crítica, hay rechazo, la familia te deja de hablar, hay problemas mayores acerca de esto. Muchos pueden dar testimonio de cómo fueron criticados o rechazados o ignorados y de un momento a otro la cantidad de amigos o inclusive hermanos de la iglesia te dejaron de hablar. Entonces, ese temor puede ser infundido a través de esas experiencias. ¿Qué pasa hoy en día? Se cumple lo que Pablo le dijo a Timoteo. Hoy en día hay un peligro, amados hermanos, de que la Torá está siendo rechazada, está siendo evadida, está tratando el mundo con todo para rechazar, está haciendo completamente lo contrario a lo que dice la Torá. Si la Torá dice no te harás imágenes, como lo vamos a leer en el capítulo 20, es exactamente lo que está haciendo el pueblo, es exactamente lo que están haciendo las naciones. Disuadir, alejar de la santidad. Y es precisamente el Eterno lo que quiere hacer de nosotros un pueblo apartado. En segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, a partir del verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo simplemente está enseñando Torá. Cuando nos digan que Pablo estaba en contra de la Torá, no, Pablo está enseñando Torá en estos momentos, enseñando exactamente lo que el Eterno da en sus 10 palabras para que seamos mejores personas, ¿sí? Para que seamos adoradores, conocedores de la verdad. Y Pablo simplemente dice, esto es todo lo contrario a lo que el Eterno dio allá en ese monte, completamente contrario a su deseo, a su voluntad. El hombre está tirando hacia contracorriente. Nosotros vamos contracorriente como el salmón, pero el hombre va con la corriente, o sea, donde está la muchedumbre. Y el Eterno quiere que nosotros nos apartemos de esto, porque es un peligro estar en medio de tanta muchedumbre que no tiene sentido en la vida, ¿verdad? No tiene ningún rumbo apartarnos. Ahora, ¿qué motivo? Ya dijimos el motivo que el pueblo sintió temor. El mundo está bajo el maligno, dice primera de Juan 5:19. Nos previene Juan también. Todos los discípulos hablaron Torá. No que hubieran dicho las mismas palabras que se hablaron en la Torá de Moshe, pero están sacando de allí, de esa fuente de verdad, está sacando el mensaje para todos estos nuevos creyentes. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Elohim. ¿Cuántos pueden decir aquí, yo soy de Elohim? ¿Cuántos pueden tener esa autoridad de decir, yo soy de Elohim? Sé quién soy en mi Mashiach. Y el mundo entero, dice, el mundo entero
El mundo entero está bajo el maligno. Es evidente, amados hermanos, que el mundo entero va en pos del enemigo. Y de ahí nos ha sacado el Eterno. Nos ha mirado con ternura, nos ha llamado para que seamos sus ovejas. Él mismo dice, yo mismo iré por mis ovejas. Ahora, la gente no quiere buscar la verdad. La gente quiere evadir la verdad, no la quiere afrontar la verdad. Puede ser también eso un motivo de lo que el pueblo sintió, el mismo, la conciencia delante de ese monte. Somos demasiados pecadores para recibir esto. Hay un cierto temor. Pero ¿qué les podía hacer nuestro abacados? Si los había sacado de la esclavitud, no para destruirlos, no para eliminarlos. O sea, esos pensamientos que pueden llegar a nuestra vida actualmente, amados hermanos, de desánimo, ¿sí? De crítica, no pueden derribarnos a nosotros. No podemos permitirnos. Tú debes saber que si has sido llamado de las cuatro esquinas de la tierra, si el Eterno le ha placido llamarte a conocimiento de la Torá, de comenzar a guardar Shabbat, es porque Él sabe lo que tiene para ti, Él sabe cómo protegerte, cómo guiarte. La gente no quiere hacer esto, la gente no quiere enfrentar la verdad, la gente evade la verdad. Creo que tú y yo lo hemos experimentado cuando hablamos con alguien acerca de la verdad. No les interesa ser conscientes de cosas que están sucediendo en el mundo. La gente ya no piensa, no tiene misericordia. Por eso el Eterno dijo, cuando yo regrese hallaré fe en el mundo, porque el amor de muchos se enfriará. Y eso lo podemos ver latente en las personas, amados. Es triste, es triste. Por eso nuestro llamado también es a ser ese pueblo de luz, ese pueblo de luz que necesita este mundo. Si sientes temor, amado, no declines, no tengas temor, ¿sí? Porque el Eterno te llamó, te apartó para darte lo mejor. Por eso no te desanimes, que lo que puedes esperar de Él no es destrucción. Él tal vez nos va, como dice la palabra, Él nos va a castigar, porque dice el Padre que ama a su Hijo, castiga, lo reprende, ¿sí? El que lo ama, lo disciplina. Asimismo, nuestro abacados hace eso, pero no para destruirnos completamente. Como el pueblo de Israel salió con obras portentosas a través del desierto, de Egipto salió el pueblo para traerlo, para ser suyo. Asimismo, el Eterno te está llamando en esta hora. Te ha llamado para darte lo mejor, no para dañarte, no para destruirte. Recordemos lo que Abraham también hizo, ese sacrificio. Dice Moshe ahí en esta escritura de Éxodo 20, dice que no tenga miedo, les dice Moshe. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis. Esa palabra es lo tirá, al tirá, no temáis en hebreo. Porque para probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál es el propósito del Eterno? De que su temor esté en nosotros, no que vivamos con terror, como se expresa un tipo de terror hacia otras cosas, alguna fobia que nos hace sufrir, no, ese temor reverente delante del ave, sabiendo quién es Él, y que vivamos de esa santidad para que nosotros también podamos elevarnos. Sí, el Eterno nos dijo, sed santos, porque vuestro Padre que está en el cielo es santo, y Él mismo dijo, sed santos, porque yo soy santo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, Moshe le dice, no teman, porque para probaros vino Elohim. Sabemos que el Eterno prueba a quien ama también. Esa prueba la vimos también en la vida de Abraham. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 22, cuando el Eterno pide a Abraham todo lo que tenía? Y es a veces ese temor de nosotros de perder lo que tenemos, cuando nosotros debemos entender que lo que tenemos lo hemos recibido por misericordia, que nada es nuestro, amados. Todo es parte de Él, todo proviene de Él. Entonces, el mundo nos enseña que debemos acaparar, que debemos guardar, que esto es para mí, esto es mío. Y hay un dicho, un adagio que decía, esto para mí. Primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, y si sobra, y lo que sobre para mí. Eso es lo que el mundo enseña, pero el Eterno nos ha llamado a nosotros a ser un pueblo que comparta, un pueblo que ama. Recordemos los primeros discípulos que traían todo a los pies de los discípulos, ¿cierto? Aquellos creyentes venían, traían ¿para qué? Para el bienestar de la Keilah.
Entonces, a Abraham también se le pide todo, es una gran prueba. Es una gran prueba, vimos la diferencia. Abraham, pues sabemos todo lo que pasó, eh, quería tener hijos, el Eterno le había dado una promesa, se dio esa promesa, tuvieron un hijo aparte, ¿sí? Con la ayuda del hombre, pero el Eterno quería que confiara en él. Y a veces nos cuesta a nosotros esperar esa promesa del Eterno, pero la promesa está allí. Él no falla, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Abraham se le pide a Isaac, y eso es un gran sacrificio. ¿Quién de nosotros podría imaginar que el mismo Eterno nos esté pidiendo eso? 12 al 18 dice, vamos a leer unos versos claves aquí. Génesis 22, en el 12, dice, y dijo, no extendáis tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. ¿Recuerdan la palabra que le dijo Moshe? No teman, porque para probaros lo ha hecho el Eterno, para que obedezcáis sus mandamientos. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas fue un carnero. Aquí viene entonces la provisión del Eterno. En el verso 15 dice, y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí está la promesa. La prueba y la promesa, como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aleluya. Vamos. Esto debe ponernos a nosotros a reflexionar, que ahora hemos sido llamados a ser parte de sus ovejas. Y lo que le espera el Eterno a nosotros es que nosotros obedezcamos, que entendamos el significado de lo que es estar al pie del monte. Estar a sus pies es el lugar más alto. Hay una canción también. Se da también unas advertencias en esta porción de Éxodo 20. Al final, el Eterno dice que no hagáis esto, no hagáis lo otro. En el caso de las advertencias sobre la idolatría, sabemos que muchos de nosotros de aquí nacimos en territorios, en países donde la idolatría aún reina, ¿no? Aún podemos decir que pesa la idolatría. Tenemos familiares, personalmente yo tengo familiares que están bien metidos en la idolatría. Muchos también, pues, conocieron otras cosas, otras fuentes, otras creencias, y están allí aún. Pero el Eterno aborrece la idolatría. En ese tiempo, el idolatrar estatuas, eh, esfinges, y vemos esto contemporáneamente en toda parte, por toda parte. Los seres humanos se volvieron idólatras aún de las cosas más insignificantes, poniendo su fe en cosas creadas y no en el mismo Creador. Y esto, de verdad que el Eterno se entristece, al Eterno le duele saber que hay mucho pueblo aún allí, atado a la idolatría. Y es una de las cosas que él hace referencia en esta porción, cuando le dice, y si me hicieras saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas ni altar, porque tu desnudez no se descubrirá junto a él. O sea, el Eterno quiere guardarnos exactamente de manera perfecta. Él nos ama, Él nos cuida. En los detalles más pequeños, Él está ahí pendiente. Nuestro Mashiach nos enseña desde la profundidad de su palabra, amados hermanos, Él cómo erradicar la maldad antes de que se incube en nuestro corazón. Este capítulo de Éxodo 20 tiene un paralelo con el Sermón del Monte. Ayer el pastor de Valencia, Wilman, él alcanzó a tocar algo acerca del Sermón del Monte. No es lógico, no iba a alcanzar el tiempo para dar detalle de cada cosa que el Eterno nos enseña a través de eso. Él vino a darnos el significado de la Torá. Se había perdido por tanta ley.
por tanto mandamiento que se le había puesto, cercos alrededor de la Torá, y lo mismo está sucediendo ahora. Hay muchas cosas que están cubriendo, hay velos que cubren el mandamiento del Eterno, que cubren esa verdadera relación, que han puesto imágenes, han puesto otro tipo de adoración, ¿cierto? Se han centrado en milagros, se han centrado en cualquier tipo. Hay 40.000 denominaciones en el mundo, y eso podemos decir que son esos velos que se están poniendo o trabas para que no alcancemos a ver la esencia de nuestro Elohim. Pero bendito sea el Abacados, que hoy hemos entendido y que a través de su Torah y de su Ruach HaKodesh podemos llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento puro de la verdad. Entonces, el Eterno nos enseña ahí en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, lo que llamamos comúnmente o llamábamos comúnmente el Sermón del Monte. Exactamente, ¿dónde sucedió? En un monte. ¿Qué dio el Eterno en el monte? Palabra. ¿Qué dio Mashiach en el monte? A sus discípulos, a sus escogidos. Palabra, palabra. Todo el Sermón del Monte es una réplica post-Sinaí. Es como, bueno, les di la palabra, pero ahorita necesita ser revelada. Aquí les mando a mi mensajero, recordemos en Deuteronomio 18:18 que dice, yo enviaré a un profeta como tú y escucharán a él. Y el que no lo escuche, pues simplemente se va a perder de esos beneficios. Tú y yo lo sabemos. Muchos allá se están perdiendo las delicias de la Torá, la dulzura de la Torá. Sí, esos secretos, esos tesoros, esas joyas que están dentro de su palabra. Todo ese sermón del monte es una réplica de Post-Sinaí. El Mashiach vino a revelar, ¿sí? Acerca de muchas cosas, entre otras cosas, el adulterio, que el Eterno también lo aborrece. Pues por esa razón, el pueblo de Israel pierde ese privilegio en un momento de poder disfrutar eternamente de esa unión con el Eterno. Quedó interrumpido por esa idolatría del becerro de oro, capítulo 32 de Éxodo. Y es ahí exactamente donde comenzamos a entender por qué nuestro Mashiach tuvo que venir a morir. Es a través de la Torá que nosotros comenzamos a entender el propósito verdadero de su venida. Había que hacer algo, porque dice, con amor eterno te he amado, dice nuestro Abacados. Él no pierde ese amor por su pueblo. Todo ese sermón es entonces una compilación de mandamientos que son para beneficio nuestro, para ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hermanos. En cada área nos desarrolla, nos levanta, nos enseña cómo avanzar, cómo enfrentar cualquier situación en la vida. Esas palabras son de gran valor. Por eso ven que en el arca del pacto se guardaban las dos tablas, porque eran preciadas para el Eterno. Era el significado de que Él siempre iba a querer que esas tablas ya no estuvieran en piedra, sino que estuvieran en nuestro corazón, fueran escritas ahí. Aunque lo creíamos hace décadas, o tal vez un par de años, o tal vez no sé cuánto lleves tú aquí, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Decía, sí, yo amo, y lo hacíamos de corazón. Quiero amar a mi Eterno. Pero había un rechazo cuando se te hablaba, ok, cuando el Eterno comienza a hablar y echa humo el monte, allí entonces hay como ese rechazo, quieres echar atrás, o queríamos echar atrás. No queríamos comprometernos con la verdad. Dice la palabra también que el reino de Elohim sufre violencia y solamente los violentos, como tú y yo, lo arrebatamos. Porque es de trabajar, es de esforzarse. Vean la enseñanza del conteo del Homer, día 47. Se lo recomiendo. Es algo que decía que necesitamos oír vez tras vez, de ejercitar la perseverancia, porque hay un galardón para el que persevere. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ustedes pueden ver cuál es la recompensa de aquellos que perseveran, ¿sí? Aquel que vence en toda situación. Y para eso se pone en función la palabra del Eterno. La palabra del Eterno es la que nos limpia. Juan 15, capítulo 15, vamos allá. Dice, del 3 al 5, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y tenemos que tener cuidado que no es nuestro capricho pedir lo que nosotros queramos, como un niño cuando pide dulce, ponía ese ejemplo yo. Los niños saben cómo, cuando el padre permite, él sabe, como dice un dicho, el mico sabe a qué palo trepa. Entonces, si nosotros aflojamos, nuestros hijos entonces desde pequeños van a tener como ese dominio sobre nosotros. Y se encaprichaba y teníamos que darle dulce y comprarle lo que él lo quería. No, el Eterno no quiere que nosotros seamos así. Pidamos lo que queramos, pero de acuerdo a su voluntad, que agrade al Eterno primeramente y que nosotros podamos ser de bendición a través de lo que Él nos da. Amén, hermanos. El propósito de Éxodo 20, que conecta con el Sermón del Monte, es purificar al pueblo a través de su palabra, como lo leímos aquí en Juan 15, capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Eterno es agua viva, agua pura. ¿Sí? Cuando Él dice allá en la fiesta de los tabernáculos, cuando Él dice que el que tenga sed venga a mí y beba, ¿sí? Porque Él correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Cuando tú bebes de la fuente de vida que es nuestro Mashiach, de en tu interior van a correr ríos de agua viva, va a transformar tu vida. Una vida de tristeza, de enfermedad, de pesadumbre, de sin rumbo. Va a comenzar a tener sentido la vida en ti. Ese es el propósito de la palabra del Eterno en esta tarde. Llevarnos a una conciencia, amados hermanos. El mundo afuera está como sin conciencia, van como entes caminando, sonámbulos, ¿cierto? Cada uno en su mundo, y ahora con esos aparatos en el oído, ya nadie saluda a nadie, ya no nadie mira a nadie, si uno saluda ya no lo miran. Mejor dicho, váyase usted para Estados Unidos, en Nueva York, pregúntele a alguien que si por favor le puede explicar dónde queda tal cosa, y a esa hora la gente va para allá y para acá, va a lo que va. No tienen tiempo, amados hermanos. Imagínense eso dentro de los hogares. Eso es lo que este mundo ofrece, esa felicidad pasajera. Pero el Eterno quiere hacer nosotros estables. Por eso dice que nosotros debemos apoyarnos en la palabra, cimentarnos en la roca, para que, si es al contrario, si nosotros nos apoyamos, cimentamos sobre la arena, vamos a caer fácilmente, vamos a sucumbir a las situaciones de este mundo. Nuestro Mashiach dijo en Mateo 22:40, bendito sea el abacados por su palabra. Espero que esto esté penetrando en cada corazón en esta hora, todos aquellos que van a ver este mensaje. Nuestro Mashiach dijo en Mateo 22:40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando él le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estamos hoy hablando de la ley. Sabemos que esta fiesta tiene que ver con la entrega a la Torá. Es Man Matan Torah, en tiempo de la entrega a la Torá. Le dice entonces, el Mashiach le dice, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí le está dando Deuteronomio 6, capítulo 6, 4 al 9, el Shema. Y este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Beahavta le reaja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende o pende toda la Torá. Mis amados, sé que por muchos años creímos que solamente habían estos dos mandamientos y lo demás era ley moral y que lo otro no era necesario cumplirlo. Si tú te topas con alguien que realmente pues ama al Eterno y estudia la palabra, pues va a tener ese argumento para decirte no, solamente esos dos mandamientos, ama a tu prójimo, pero el Eterno lo que hace a través de su Ruach HaKodesh
y que sea impartido en esta misma hora para entender más y más de su palabra, es ampliar ese conocimiento, saber que eso no son 2 mandamientos, sino que son un resumen, por decirlo así, de los demás, de los 10 mandamientos, los que están en dirección con el ser humano y los que están en dirección hacia arriba con el Eterno. Entonces, ese entendimiento nos lleva a nosotros a niveles espirituales más altos, más elevados, que transforman nuestra vida, nuestro carácter. Las 2 tablas representan el corazón del creyente, porque es allí donde el Eterno específicamente quiere que more su palabra. No solamente en nuestra mente, en nuestro conocimiento, sino que en nuestro corazón, como lo vamos a ver en el tema siguiente. Ahora, si ustedes toman estas tablas que hacen esta forma, como ustedes ven, que las hacen como redondita arriba, y ustedes las cruzan, ustedes van a obtener un corazón. Un corazón. Es exactamente, nos da a entender que el Eterno quiere morar allí. ¿Sí? Porque muchos podemos tener la palabra como letra, ¿sí? Pero el Eterno quiere es que el sentido más profundo de la palabra se manifieste en nuestra vida, que tome, que eche fruto, que llevemos fruto. Nuestro Mashiach dijo clarísimo en Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Esto también hace parte del Sermón del Monte. Es un argumento que nosotros debemos usar muy bien. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Yo pregunto, amados, ¿todo se cumplió? ¿El cielo y la tierra aún no, tú lo puedes ver? Entonces, ¿por qué argumentar contra estas palabras del Mashiach, a cuál le decimos que le amamos? No pasará una tilde. Amados, esto es de radical importancia. Dice, no he venido para abolir, sino para cumplir, cumplir. Pero si dejó claro él a qué había venido. ¿A qué vino nuestro Mashiach? Vino por nosotros, vino por ti y por mí, a restaurar el reino de Israel. Y estamos a muy minutos, podríamos decir, de que esta restauración se complete, amados hermanos. A este mundo ya no le cabe más pecado, a este mundo ya no le cabe más maldad, pero el Eterno dice, la maldad se intensificará tanto que el amor de muchos se enfriará. Y es ahí la importancia de nosotros vivir pegados a ese monte, pegados a la Torah, pegados a la escritura, meditar en la palabra de día y noche, como lo podemos constatar en el capítulo 119 de Salmos. Ayer leímos todo el capítulo de Salmos, 119, 176 versos, que no hablan sino acerca de la Torah. Con eso sería suficiente para probarle a alguien que la Torah no ha dejado de existir. Sí, porque muchos amamos Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué es lo otro? Cumple mis mandamientos. ¿Cuánto amo yo tu Torah? ¿Cuánto amo yo tu ley? Tus preceptos, estatutos. Todo. Ese era el anhelo y debe ser el anhelo nuestro, amados hermanos, este día de Shavuot, cada día acercarnos más. Hemos venido a través de 50 días de reflexiones, de pensamientos, de temas que son para edificación del pueblo y personalmente también, de que todos nos edifiquemos en nuestra propia vida y que nosotros aportemos ese granito de arena para la edificación de ese templo. Hablábamos con los hermanos holandeses que ya se retiraron. Ellos se impresionaron de que hubiera tanta gente, desde que iba a venir tanta gente. Se impresionaron. Y yo le dije, ¿cómo vamos a hacer entonces cuando estemos allá en la Nueva Jerusalén? Y como dice la profecía, ¿quiénes son estos? ¿Quién engendró a estos?
¿Cómo vamos a hacer si no lo comenzamos a practicar ahora? Por eso el beneficio de las fiestas, de que nosotros comencemos a practicar, a poner por obra esto, esa conexión con el pueblo, ese contacto humano, es importante. ¿Cómo vamos a hacer si aquí no lo soportamos? Los vas a soportar allá cuando Él nos lleve a la tierra prometida y tengamos ese reinado. Ya no hay cabida para eso. Ya debíamos estar transformados para aquello. Amado, Él vino por ti, vino por mí. Aleluya. No pierdas esta gran oportunidad del día de hoy. Súbete al arca. El arca es Mashiach. Hoy es el día de confiar. Ese voto delante de tan grande congregación de testigos. Amados hermanos, renueva esos votos este día de Shavuot. Exáltale. Gózate, Israel. Aleluya.